La historia del diezmo y las ofrendas en la Biblia ha sido una práctica fundamental de fe y devoción a lo largo de los siglos. Desde los relatos del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas del Nuevo Testamento, estas prácticas no solo han servido como un medio de sostenimiento para el servicio religioso, sino también como una expresión tangible de gratitud y reconocimiento de la soberanía divina. En esta extensa reflexión, exploraremos el origen, desarrollo y significado espiritual de estas ofrendas, así como su relevancia en la vida contemporánea de los creyentes. Origen y evolución del diezmo. La práctica del diezmo se origina en las primeras narraciones bíblicas y se refiere a dar la 10ª parte de los ingresos o bienes. Según Hebreos 7:5, los levitas, encargados del sacerdocio, tenían el mandato legal de recibir diezmos del pueblo como parte de la ley mosaica. Los israelitas entregaban 1/10 de sus productos y ganado a los levitas, quienes dependían de estas contribuciones para su sustento. El Antiguo Testamento relata cómo el sistema del diezmo estaba intrínsecamente ligado al culto y la vida comunitaria de Israel. Por ejemplo, en el libro de Números se especifica que los levitas, a su vez, debían ofrecer 1/10 de los diezmos como señal de reverencia y gratitud hacia Dios. Este sistema no solo proveía para los necesitados, incluidos los levitas y los pobres, sino que también sostenía el culto y las celebraciones religiosas. Uno de los eventos más significativos relacionados con las ofrendas en el Antiguo Testamento. Durante el éxodo de Egipto, Dios instruyó a Moisés para construir un tabernáculo portátil donde su presencia pudiera habitar entre el pueblo. Los israelitas contribuyeron con materiales preciosos como oro, plata, piedras preciosas, telas finas y madera. Estas donaciones permitieron tanto la construcción del tabernáculo como la confección de vestiduras sacerdotales y otros objetos sagrados. Estos actos de dar reflejaron una profunda devoción y un reconocimiento de la importancia de tener un lugar sagrado para experimentar la presencia divina. Significado espiritual del diezmo y las ofrendas. El diezmo y las ofrendas en la antigua Israel no eran simplemente actos legales, sino que tenían un profundo significado espiritual. Estos actos representaban gratitud, dependencia y obediencia a Dios. Al ofrecer sus diezmos, los israelitas reconocían que todo lo que poseían provenía de Dios y que Él merecía lo mejor de sus bienes. Además, este acto sostenía el sistema sacerdotal y las prácticas religiosas, sirviendo como un recordatorio constante de la provisión divina y la necesidad de vivir según la voluntad de Dios. Un ejemplo temprano del diezmo es el de Abraham, quien ofreció 1/10 de los despojos de guerra al sacerdote Melquisedec, según se narra en Génesis. Este acto fue espontáneo y voluntario, demostrando que el principio del diezmo existía antes de la ley mosaica. Asimismo, Jacob, nieto de Abraham, hizo un voto de dar el diezmo de todo lo que recibiera, como una expresión de su compromiso y gratitud a Dios. Las ofrendas también se encuentran en otros contextos, como en la historia de Ana, la madre de Samuel, quien dedicó a su hijo al servicio de Dios como un acto de gratitud. La dedicación de Samuel, que implicó su entrega al templo, muestra que las ofrendas podían incluir no solo bienes materiales, sino también personas y vidas consagradas al servicio divino. El diezmo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento las ofrendas dejan de ser una obligación legal para convertirse en una expresión voluntaria de amor y gratitud, enfatizando la sinceridad del corazón. Jesús destacó la importancia de dar con honestidad y criticó a los fariseos por centrarse en el diezmo, mientras ignoraban principios fundamentales como la justicia, la misericordia y la fe. Un ejemplo significativo es la viuda pobre que dio todo lo que tenía, siendo elogiada por Jesús, demostrando que el valor de una ofrenda radica en el sacrificio y la sinceridad, más que en la cantidad. Asimismo, en las cartas de Pablo se encuentran instrucciones sobre las ofrendas destinadas a apoyar a los creyentes necesitados y la obra ministerial.
Pablo elogió a la iglesia de Filipos por su generosidad, describiendo sus donaciones como un perfume agradable, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. A través de sus enseñanzas, Pablo enfatiza que las ofrendas deben ser dadas de manera libre y alegre, sin coerción, ya que Dios ama al dador alegre. Relevancia contemporánea del diezmo y las ofrendas. En la actualidad, el diezmo y las ofrendas siguen siendo prácticas importantes para muchos creyentes. Aunque las circunstancias económicas y culturales han cambiado desde los tiempos bíblicos, el principio de dar sigue siendo una expresión de gratitud y una manera de participar en la obra de Dios. Hoy, las iglesias y organizaciones religiosas dependen de las ofrendas de sus miembros para sostener sus ministerios, obras de caridad y otras actividades. A pesar de que ya no vivimos en una sociedad agraria, el principio del diezmo sigue siendo relevante para muchos cristianos, quienes ahora dan una parte de sus ingresos monetarios. Esta práctica recuerda que todo proviene de Dios y que debemos ser buenos administradores de sus bendiciones. Además, las ofrendas se han expandido para incluir tiempo y talentos dedicados al servicio en la iglesia y la comunidad, reflejando una expresión de adoración y servicio a Dios más allá de lo financiero. Ejemplos prácticos de generosidad bíblica. La Biblia está repleta de ejemplos prácticos de generosidad que ilustran cómo los principios de dar y ofrecer han sido aplicados en diferentes contextos históricos y sociales. La construcción del Templo de Salomón. Siguiendo los planes de su padre David, Salomón construyó un templo magnífico para el Señor en Jerusalén, financiado por las abundantes ofrendas del pueblo. Este proyecto colectivo simbolizó el deseo de Israel de honrar a Dios con sus mejores recursos. La dedicación de Samuel por Ana, tras rogar a Dios por un hijo debido a su esterilidad, prometió dedicarlo al servicio divino si sus oraciones eran escuchadas. Dios cumplió su petición y Ana cumplió su promesa llevando a Samuel al templo para servir al Señor. Esta ofrenda personal refleja el compromiso y la gratitud profundos asociados con el acto de dar. Las ofrendas de los Reyes Magos. En el Nuevo Testamento, los Reyes Magos ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra al niño Jesús, simbolizando el reconocimiento de su divinidad y reinado. Estos regalos no solo tenían un valor material significativo, sino que también fueron una expresión temprana de adoración y reverencia hacia Jesús. El diezmo y las ofrendas en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, tras el evento de Pentecostés, experimentó una notable transformación en la manera en que los creyentes vivían y compartían sus recursos. Los Hechos de los Apóstoles nos relatan que los primeros cristianos vendían sus posesiones y propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido según la necesidad de cada uno. Este espíritu de comunidad y generosidad reflejaba una profunda unión en el Espíritu Santo y una convicción de que todo lo que poseían pertenecía a Dios. Principios para el diezmo y las ofrendas en la actualidad. En la actualidad, muchos cristianos siguen practicando el diezmo y dando ofrendas, aunque la forma y el enfoque puedan variar. Algunos principios clave para estas prácticas incluyen: intencionalidad. Las ofrendas y el diezmo deben ser actos deliberados y conscientes. Esto significa que, en lugar de dar de manera impulsiva o por obligación, los creyentes deben planificar y considerar sus ofrendas como una parte integral de su adoración y vida espiritual. Gratitud. El dar debe surgir de un corazón agradecido. Reconociendo que todas las bendiciones provienen de Dios, los cristianos están llamados a dar con gratitud y sin expectativas de recibir algo a cambio. Generosidad. La Biblia enseña que Dios ama al dador alegre. La generosidad no se mide por la cantidad, sino por la disposición del corazón. Dar generosamente implica estar dispuesto a compartir, incluso sacrificialmente, para el beneficio de otros y el avance del reino de Dios. Confianza. Dar es un acto de fe que demuestra confianza en la provisión de Dios. Al dar, los creyentes afirman su fe en que Dios suplirá todas sus necesidades según sus riquezas en gloria.
Responsabilidad. Aunque las ofrendas son voluntarias, los cristianos tienen la responsabilidad de ser buenos administradores de sus recursos. Esto incluye dar con discernimiento y responsabilidad, asegurando que las ofrendas se utilicen para propósitos que glorifiquen a Dios y beneficien a su pueblo. El diezmo y las ofrendas han sido una parte integral de la historia y práctica de la fe desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el presente. A través de estas prácticas, los creyentes han expresado su devoción, gratitud y compromiso con Dios. Aunque las formas y contextos han cambiado, el principio subyacente de dar como una expresión de fe y obediencia permanece. En resumen, el diezmo y las ofrendas no son solo un deber o tradición, sino un acto de adoración y una expresión de confianza en la provisión de Dios. A través de estas prácticas, los creyentes participan en la obra de Dios, apoyando al ministerio y a los necesitados. Además, el acto de dar nos recuerda que nuestras vidas y posesiones pertenecen a Dios y somos responsables de administrarlas. En última instancia, el diezmo y las ofrendas no son solo un deber o tradición, sino un acto de adoración y confianza en la provisión de Dios. Al dar, los creyentes apoyan la obra de Dios, ayudando a los ministerios y a los necesitados. Además, el acto de dar nos recuerda que nuestra vida y posesiones pertenecen a Dios y que somos administradores de sus bendiciones.